Bien, hermanos, vamos a dar inicio respetando un poco también a los que han entrado temprano y son puntuales, ¿no? No tienen la hora latinoamericana, porque a veces decimos hora peruana, pero pasa igual en México, en Centroamérica, en el Caribe, en todo lado, ¿no? Llegamos tarde y bueno, ya se irán sumando seguramente lentamente los demás hermanos y hermanas que están en el curso. Vamos a orar que el Señor nos dirija y después le damos pase al Pastor Martín para que dé la clase de hoy día. Señor Jesús, gracias en esta noche, el tiempo que tú nos das para poder, Señor, seguir aprendiendo y dinamizando la temática que nos está fortaleciendo, Señor, en todos estos lunes. La diaconía, Señor, visto desde una perspectiva integral, holística, que nos permite, Señor, no solamente trabajar la labor diaconal eclesial, sino más bien, Señor, desde ahí salir hacia afuera, Señor, para poder cumplir los propósitos hacia este planeta en el cual tú nos has puesto y del cual también, Señor, somos responsables de trabajar y de buscar la justicia y el amor que necesitamos. Gracias una vez más por los hermanos y hermanas presentes. Acompáñanos hasta el final de esta noche. Lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, sin más preámbulos, muchas gracias, Pastor Martín. Adelante, usted tiene la clase para el día de hoy. Podemos comenzar. Te voy a dar también para que puedas compartir tu PPT si es que posees, ¿verdad? Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias una vez más por esta noche en la cual podemos compartir el tema ya designado. Déjenme decirles que esta noche vamos a continuar sobre la base de la semana pasada. No vamos a repetir el tema, sino, bueno, espero que se pueda profundizar y llegar al objetivo trazado. Yo quería comentar antes del inicio para no dejarlo al final y que nos vaya a ganar el tiempo. Em, en un tema como el que tenemos, en realidad es, ¿cómo decirlo? Siempre los tiempos van a ser cortos, ¿no? Porque en realidad el tema del diplomado nos lleva por varias direcciones que juntándolas llegamos al objetivo trazado. Em, en esta primera parte, antes de comenzar con la exposición, quería mencionar algunos libros que encontré en mi biblioteca que tengo acá a la mano. No tengo acá en Moquegua, yo vivo en Moquegua, les comenté, al sur del Perú. No tengo acá en Moquegua todos los libros que quisiera tener a la mano. Parte de mi biblioteca está en Lima, una parte está acá nada más, pero quería mencionar acerca de una literatura importante que ya viene de años y yo quería mostrar. Eh, por ejemplo, hay un interesante libro, uno de los teólogos protestantes que más ha trabajado el tema de la creación es Jürgen Moltmann, El futuro de la creación, el futuro de la creación, ¿no? eh, Donde tiene dos capítulos muy importantes, la creación, sistema abierto, y justificación y nueva creación, es decir, cómo se vincula con el tema de la nueva creación, em, esa doctrina tan evangélica que es la justificación por la fe, ¿no? Muy, muy interesante. Em, este libro, lamentablemente, lo tengo solo en portugués, pero está en castellano. José Comblín, Antropología Cristiana, está en castellano. Es un libro de los ochentas, ya, o sea, es un libro antiguo, pero donde aborda el tema de la antropología en relación a la creación, el tema del cuerpo, el desafío de la materia, muy interesante. Él, un belga con larga residencia en América Latina y ha dejado mucha importante producción teológica. Este libro es de Pedro Trigo, Creación e Historia. Este es un libro ya básicamente en el tema que tenemos en esta noche. Lamentablemente, que yo sepa, no está en castellano esto, lo tengo solamente en portugués. Pedro Trigo, que es un español de larga residencia en Venezuela, varias décadas, pero sí debo decir que
cada vez veo que hay una creciente producción teológica sobre el tema que nos ocupa. Uno de los más importantes comentarios bíblicos que hay en América Latina se llama justamente el comentario bíblico latinoamericano. Y estos comentarios tienen además, antes de comentar cada libro de la Biblia, una serie de temas que los desarrollan especialistas, ¿no? Para que podamos relacionar el contenido bíblico con esos temas. Justamente hay una sección de ensayos y dos ensayos muy importantes sobre el tema de la ecología en la Biblia y los desafíos de ella, ¿no? En América Latina. Entonces, hay producción que va apareciendo poco a poco y vamos a aprovechar de todos los aportes. Un libro que está en otra línea, pero que se puede sacar provecho, es este, el de Darrow Miller y Bob Moffitt, La cosmovisión del reino de Dios. La cosmovisión del reino de Dios. Y parte de la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica le llaman, justamente toca tres capítulos que nos interesarían para esta noche, ¿no? La gloria de la creación, el sentido de la historia y los ABCs de la cultura. Creación, historia y cultura definitivamente tienen que ver ah, con el tema que nos ocupa. Solamente quería hacer una mención de esto porque al preparar el tema de la semana pasada y el tema de esta noche, eh, no se vaya a pensar que de pronto yo recibo una revelación angelical para poder compartir, ¿no? Es el resultado también de muchas lecturas, compromisos diversos y puntuales, y más lecturas y análisis y reflexión. Y esta noche por eso compartimos apenas algo así como una síntesis, que insisto, es un tema tan amplio que podríamos incluso dedicarle más tiempo a cada tema y subtema, ¿no? Em, esta noche vamos a desarrollar, como la semana pasada, dos temas y cada tema tiene subtemas. El primer tema es Dios y la nueva creación y los subtemas de historia, política y salvación. Y el segundo tema, creación y ecología en la historia, con los subtemas espiritualidad, teología y pastoral. Quería comenzar a modo de introducción muy general, pero que es un puente entre el tema de la semana pasada, los temas de la semana pasada, un comentario que hace un teólogo evangélico estadounidense, Eugene Peterson se llama él, y es un teólogo que piensa el tema que nos ocupa esta noche. Él dice así en uno de sus escritos: estamos inmersos en la materialidad desde el principio hasta el final. Al principio en Génesis estamos inmersos en la materialidad, al final con Apocalipsis estamos reinmersos en la materialidad. Entre estos dos polos, nada tiene lugar aparte de la geología e historia, geografía y meteorología, encarnación y sacramento. Nada en los evangelios se presenta aparte de lo físico, ni puede entenderse ni recibirse aparte de lo físico. Eso no quiere decir que no haya más que la materia, pues eso sería negar la mayor parte de lo que significa vivir por fe, pero sí significa que nada puede experimentarse aparte de lo material. Las grandes realidades invisibles, Dios y el alma, son incomprensibles aparte de las grandes realidades visibles, cielo y tierra. Entonces, de entrada comenzamos planteando el tema específico con esta importante cita. Ahora, el primer tema, Dios y la nueva creación, tiene como trasfondo pensando lo que el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, capítulo 65, verso 17 al final, de un modo poético presenta la nueva creación y acorde a ella y tomando figuras de ella, el Apocalipsis capítulos 21 y 22 retoman más figuras del Génesis para hablarnos también de la nueva creación.
El comentario general para este primer capítulo es el siguiente, pensando en el tema de la nueva creación. La idea de un comienzo verdaderamente nuevo es muy rica en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Se expresa de diversos modos, una vez es usando lenguaje de metáforas y alusiones a momentos destacados del pasado glorioso de Israel, por ejemplo, el Éxodo o el reinado de David. En los profetas hebreos, las predicciones de la nueva creación, renovación y redención son particularmente vivas, y la impresión que uno obtiene es que el nuevo comienzo combina la liberación para el pueblo de Dios con la instauración de una nueva sociedad, que obviamente incluye lo material, el ecosistema. La liberación se describe de varios modos. Es el cumplimiento y consumación de la obra de Dios en la historia de Israel, la enmienda definitiva de los errores o pecados de Israel, un punto final a la opresión extranjera, un tiempo de armonía y prosperidad sin parangón para Israel, y la ofrenda definitiva de culto a Jehová en el monte Sión de Jerusalén, ¿no? Todo eso hay muchas bases bíblicas, ¿no? Joel capítulo 3, Zacarías 8, Ezequiel 40 al 48, de un modo metafórico, la figura del nuevo templo. Ahora, pero todo eso, esas profecías, como nos damos cuenta, se dan al interior de la historia, ¿no? No fuera de ella. Y por eso ahora vinculamos este comentario general con el tema específico de la historia. Lo que voy a decir, posiblemente bajo el subtema de historia, lo que voy a decir posiblemente sonará exabrupto, pero no lo es. A la teología evangélica es lo que veo en el Perú, pero también puede extenderse a toda América Latina, ¿no? Em, poco, poco le interesa la historia, lo que llamaríamos la historia, ¿no? Poco o incluso a veces da la impresión que nada. eh, lo que es la historia, lo que ocurre en el día a día, los procesos históricos, los quiebres institucionales, el actual y conocido lawfare, la ilegalidad de las decisiones políticas, etcétera. Sí, nuevamente, en términos generales, la historia interesa poco o nada a la teología evangélica. Bueno, menos le va a interesar lo relacionado a la naturaleza, el ecosistema, las políticas de Estado que tienen que ver con la conservación de la tierra y todos los problemas que guardan en relación uno con otro. Miren, históricamente, y esto es fácil de corroborar, se han construido sistemas teológicos y esta noche el tema va a ser mucho más teológico en terminologías que la semana pasada, pero debo decir que históricamente se han construido sistemas teológicos sin una sola referencia a la historia. La Suma Teológica de Tomás de Aquino, por ejemplo, es muestra de ello. Él pudo construir toda una suma, un compendio de teología, sin una sola referencia a la historia, porque siglo XII, siglo XIII, etcétera, estamos en pleno medioevo europeo, ¿no? Donde lo más importante son las cosas que no se ven, y como teorizaba él, había preguntas, ¿no es cierto?, que resultaban importantes. Lo que voy a decir no es un chiste de mal gusto, ¿ah? En el tiempo de Tomás de Aquino, los teólogos se preguntaban cuántos ángeles pueden bailar en la punta de una aguja. Ese era un tema relevante para la época, literalmente, ¿no? Piense ahora por un momento, entonces, en las teologías sistemáticas con firma evangélica que se leen en nuestros seminarios teológicos, ¿no? ¿Alguna teología que usted conozca incluye algún capítulo, un párrafo siquiera sobre la naturaleza? ¿Usted conoce algún pastor famoso que está en el YouTube, tiene su canal, ¿no? Es parte de una coalición, no sé. ¿Le han escuchado alguna prédica, algún tema que aborda el tema
como la naturaleza y las políticas públicas que tocan aquello? No, más aún todavía, es muy común que líderes evangélicos, pastores, la historia la pasen por alto, pero sí fustigan, ¿no? Eso sí. Por ejemplo, a un Greenpeace, a Greta Thunberg, ¿no? Como si fueran, no sé, lo peor, ¿no? ¿Quién los financia? Todavía se preguntan, ¿no? Como echando sospechas, ¿no? Como ensuciando un poco qué móviles debe haber por detrás, ¿no? Soros, seguramente, ¿no? Y no tienen ni la más remota idea quién es, ¿no? Pero, irónicamente, nos parecen todas esas teologías, cuando digo nos parece que estoy haciendo una generalidad, estoy hablando en un plural retórico, ¿ah? Nos parecen todas esas teologías serias, entre comillas, ¿no? Teologías respetables, ¿ah? Así nos parecen, ¿no? Es algo así como, mientras la teología evangélica haga menos referencia a la historia y a la naturaleza, tanto mejor, más confiable, más bíblica, ¿no es cierto? Y eso es algo que flota en los ambientes eclesiales, Zoom de pastores, conferencias, ¿no? Porque todavía hay un concepto de iglesia, de teología, de misión, etcétera, que evade o va incluso en contra de el tema de este diplomado, ¿no? La diaconía y la creación. ¿Qué será? Si ni la diaconía importa, mucho menos diaconía para la creación, ¿no? Entonces, ahí hay una realidad, un facto que sobre eso queremos empujar luego el tema que estamos explicando, ¿no? Visto así, entonces, tenemos una gran desventaja, todos los que estamos en esta noche y muchos más que están en diversos lugares. Desventajas teóricas como desventajas prácticas, ¿no? Y por eso yo saludo a todos estos autores, ¿no es cierto?, que se esfuerzan ya desde hace buenos años, aunque de manera aislada, a producir, a pensar, a escribir, a crear espacios donde pueden ir empujando este tema, ¿no? De la preocupación ecológica. Em, Mencioné la desventaja ahora mismo y con esto me refiero también en desventaja para todos aquellos que quieren articular una teología del reino de Dios, pero que toma en serio este símbolo bíblico eh, que nos habla de la plenitud de vida, ¿no? Y que implica necesariamente la práctica de la justicia. Si acá en esta noche yo no los conozco a todos ustedes, hay nombres conocidos que sí nos conocemos, otros no tanto, pero si acá en esta noche hay alguien que está trabajando teológicamente, estudia teología, ¿no? Está haciendo una especialización, escriba, haga una tesis sobre esta temática, va a ser bien recibida, sin duda, ¿no? Porque es un tema que urge. Si el reino de Dios eh, implica pan material, como en la oración del Padre Nuestro, entonces hay que garantizar la tierra, el agua, la naturaleza para todos. Claro, danos el pan de cada día, tiene implicancias, tierra, agua, naturaleza, etcétera, políticas de Estado, el trabajo mismo de hacer producir la tierra, es decir, la economía, ¿no? Hay que dejar en consecuencia si es que alguna vez hemos repetido esto o dicho, pero sí lo hemos escuchado todos, de eso de que no hay que darle al que necesita un pez, ¿no? Para que coma, ¿no? Hay que enseñarle a pescar. Bueno, yo tengo discrepancias con eso. A ver, anda a pescar en qué río o en qué laguna que hoy no está privatizada. Con franqueza, con franqueza. Yo vivo acá en el sur del Perú, en Moquegua, ¿no? Ciudad pequeña, mucho campo alrededor. Yo vivo acá en Moquegua con mi esposa los últimos 25 años. Cuando llegamos había espacios libres, se podía transitar. Hoy día todo está privatizado. No se puede caminar ni subir por acá o por allá. Hasta los cerros están privatizados. A ver, invade, te disparan, literalmente. Entonces, tenemos problemas cuando algunos eslogan por ahí a veces inocentemente se repiten, ¿no? Hay ríos, lagunas privatizados, campiñas ya privatizadas.
cerros privatizados, ¿no? Así que, a ver, con lo poco que pescas, ¿no? Compite luego con tus pocos pescaditos, con aquellos que controlan los mercados, los que tienen los monopolios de los grandes comercios, ¿verdad? Es un imposible. Entonces la reflexión sobre la historia tiene que pasar necesariamente por una reflexión y acción sobre la política, que es nuestro segundo subpunto. La política tiene que ver con la responsabilidad de satisfacer las necesidades de una determinada población, digamos un país, una región. Por lo mismo, uno no puede quedar entrampado en temas como cuando estamos en el tema de la política, uno no puede quedar entrampado en temas izquierda, derecha. Ah, yo soy centro, ¿no? Uno no puede quedar entrampado en controversias ideológicas, ¿no? El pan no tiene ideología, el alimento no tiene ideología. La política es demasiado seria como para distraernos con temas menores, ¿no? Pues sabemos que en este ámbito se define la vida de las personas, la res política, ¿no? Visto así, entonces, no hay lugar para eso de lo que antiguamente escuchábamos, ¿no? Yo cuando conocí el Evangelio y era joven, ¿no? Los evangélicos somos apolíticos, ¿no? Eh, Algunos hermanitos de mi tiempo, ¿no? Cuando yo era joven, eso ya no escucho últimamente, pero yo recuerdo que en tiempos electorales, hablando de política, obviamente, en tiempos electorales decían, yo voto por Cristo, ¿no? Cuando alguien le preguntaba, ¿por quién vas a votar? Voy a votar por Cristo. Sí, pues, ¿no? Así se hablaba, ¿no? Se votaba por Cristo, pero se marcaba una opción que a veces desde el púlpito le decían quiénes eran los buenos y los malos para la política y la historia. Si la política tiene que ver con la responsabilidad de satisfacer las necesidades humanas de manera organizada, mediante instituciones, mediante leyes, etcétera, etcétera, entonces tiene que ver con todos y no solamente con la llamada, entre comillas, clase política. En ese todos, por supuesto que entramos también los evangélicos, dado que tenemos una ciudadanía que ojalá se use de manera responsable. Aquí hay otro tema para investigar teológicamente y que se evade en la reflexión teológica, ¿no? El tema de la ciudadanía, tan presente en el Nuevo Testamento, por si acaso, ¿no? Em, y aquí quiero sugerir, hermanos, que busquemos formas de aproximación al tema ecológico, a la naturaleza, no solo de forma teórica, sino ante todo práctica, o combinando ambas, ¿no? Más aún, que miremos con atención las contribuciones, los aportes que nos vienen de otros espacios, a veces espacios religiosos, es decir, que no comulgan exactamente lo que nosotros creemos. El Papa Francisco, por ejemplo, dejó en el 2015 la encíclica Laudato Si, que solamente muchos la han leído, la conocen, que es un llamado responsable al cuidado de la tierra. En el párrafo 76, por ejemplo, dice, para la tradición judío-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. Ahora, más allá de si los gobiernos, algún presidente se siente interpelado, ¿no? Por dicha encíclica, lo cierto es que Francisco y su equipo de asesores teológicos tenían bien claro ese tema, mucho más que muchos teólogos y pastores evangélicos. Sí, porque la Laudato señala que las raíces de las diversas crisis, en plural, se encuentran en ciertas tecnologías, que la semana pasada hicimos una referencia, en los paradigmas tecnocráticos predominantes, del cual no hemos hablado, hasta ahora lo estamos mencionando, y en el moderno antropocentrismo, ¿no es cierto? Y que eso, esta encíclica lo trabaja en los párrafos 102 al 136. Hay un gran trabajo teológico ahí. Ahora, esto, como es evidente, atenta contra la materialidad, contra la corporeidad del reino de Dios que anunció
Jesús, Jesucristo, ¿no es cierto? O sea, ciertas tecnologías, ciertos paradigmas tecnocráticos y el moderno antropocentrismo que hablaremos un poco más adelante. Hablemos de la salvación, ya que hemos hablado de Jesucristo, de Jesús el Mesías. En teoría, en teoría, la salvación debiera ser una de las doctrinas bíblicas mejor entendidas y explicadas por la teología evangélica, pero no es así. Una muestra. Desde hace varias décadas hay un concepto atractivo de salvación y que se difunde pues en muchas congregaciones, ¿no? Eso en todo lado. La salvación como sinónimo de riqueza material. La salvación como sinónimo o expresión terrenal en el tener mucho dinero, ¿no? El mucho dinero, las riquezas, la evidencia que Dios te ama y que Dios te salva, ¿sí? Eh, Cristo murió en la cruz para darte salvación, sí, sí, claro, pero sobre todo para hacerte rico, ¿no? Y se lee toda la Biblia, se hace una relectura de toda la Biblia, eh, enfatizando la riqueza, la prosperidad, según cierto modelo socioeconómico, porque la Biblia sí menciona la palabra prosperidad, pero en otros términos muy distintos a lo del actual orden económico. Bueno, esa es la llamada teología de la prosperidad, ¿no? Eh, pero vamos, voy a dedicarle un poco más de tiempo a la salvación. Creo que hay una crisis de la idea cristiana de salvación. La teología clásica de la salvación ha caído en la trampa de las reducciones privatistas y espiritualistas de sus contenidos, especializándose en la dimensión trascendente de la relación hombre-Dios, por lo que desdeñó sus mediaciones históricos sociales y se hizo insensible a otros males de los que también necesita redimirse el hombre, digamos la insensibilidad a la naturaleza. Cuando preparaba esta parte, bueno, no lo tengo acá a la mano, sino en mi biblioteca, consulté varios libros, varios tomos sobre doctrina social, ¿no? Que hay. Doctrina social católica, porque doctrina social evangélica, eso está por escribir aún. Pero es interesante que tocan el tema del trabajo, la propiedad, la técnica, las ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? La evolución de los estados. Pero no le dan ni un párrafo en libros de 500 páginas para arriba, ni un párrafo al tema de las mediaciones como la naturaleza, mediaciones histórico-sociales y lo referente a la naturaleza, ¿no? Hay una insensibilidad total, total. Es un tema ausente, ¿no? Es como decir, hermanito, Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te provea, pero no tiene los medios para satisfacer eh, el hambre, ¿no? Pero así se habla y así se predica y así se transmite un tipo de concepto de salvación, ¿no? Ante el intento de reducir la salvación a una esfera puramente religiosa, un teólogo que mencioné hace un momento, Jürgen Moltmann, él, por ejemplo, tiene una crítica a eso, ¿no? Él dice así, en una sociedad que declara la religión un asunto privado, la salvación de Cristo solo puede aparecer como salvación privada del alma individual. Si el cristianismo se centra en la cuestión religiosa de esa interioridad al margen de la dimensión social. Pero entonces los pecados económicos, sociales y políticos que han llevado a ese aislamiento de las personas y a la soledad de las almas escapan a la crítica liberadora y quedan sin la esperanza de la salvación que ofrece el Evangelio. Sí, Molman habla, por ejemplo, de pecados económicos, sociales y políticos, que son pecados que afectan a la naturaleza, que afectan a la producción, a la reproducción, y por tanto afectan tu vida, la mía, de países enteros, ¿no? Quienes conocen el libro sobre el informe Lugano, eh, saben bien cómo se planifica las políticas económicas pensando en 30 a 50 años
y donde los grandes banqueros deciden qué países los condenan a la miseria, ¿no? Y qué países pueden tal vez, ¿no es cierto? A salir de esa situación un poquito, ¿no? Pero siempre viviendo en la pobreza, ¿no? Eh, Solamente para pensar, en América Latina hay tres países en ese orden lógico, económico, que tiene que ver con el trabajo que hacen ellos respecto al uso de la tierra, de la naturaleza. Solamente son tres países con posibilidades en América Latina para el año 2050: México, Brasil y Argentina. No hay más, ¿no? Así que los peruanos estamos complicados en esa lógica predominante, ¿no? Y que pretende instaurarse. Por eso, reemprender en este horizonte el discurso cristiano sobre la salvación, con la pretensión de que resulte significativo, puede parecer a veces una ingenuidad, a la vez de parecer medio presuntuosos, ¿no? Con un diplomado sobre este tema no vamos a dar la solución a los problemas que hay en la Tierra, pero sí podemos tener mayores argumentos, pero sí podemos aprender y podemos profundizar temas que nos damos cuenta que hay algo ahí que debe cambiar, que debe corregirse y que requiere la presencia cristiana, ¿no? Ahora, hay que intentar, ¿no? Esos cambios, definitivamente. Hay que intentarlos, ¿no? Si creemos en Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret y su reino de justicia y paz, hay que intentar todo cambio para que esto sufra pues una transformación, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. Pero eso ya estamos hablando entonces de temas de política a la cual la salvación desde la perspectiva teológica tiene que dar una palabra. Quería mencionar en este tema el extraño Dios de la fe cristiana que poseen algunos. La hipótesis base de la soteriología cristiana es el concepto eh, de Dios, la idea de Dios. Hago un paréntesis chiquito. Un teólogo latinoamericano, uruguayo él, escribió alguna vez un libro con el título de Nuestra idea de Dios. Yo lo tuve en mis manos, lo revisé y después nunca pude hacerle una copia o tomar fichas, qué sé yo. Hasta ahora ando buscando ese libro, pero trata el tema de nuestras idolatrías que tenemos en el cristianismo, ¿no? En esa línea ha trabajado el teólogo Juan Stan mucho, ¿no? Cuando habla de que a veces tenemos sistemas teológicos que idolatramos, pero sistemas teológicos que opacan a Dios y su creación. Así que eso de que hay hay una idea de Dios que tenemos que precisar o corregir, se hace necesario, ¿no? Cuando una teoría de la salvación descarta el concepto del Dios de la Biblia, que es Dios de la vida, entonces las consecuencias son o bien un antihumanismo reduccionista o un antitodo. Ahora sí, antitodo. Todo aquello que suene a lo corporal, la naturaleza, la creación, la historia, ¿no? Descartado Dios, el Dios de la Biblia, se descarta la unidad de medida que establece los valores. Claro, si pervierto la imagen de Dios, ¿no? La idea de Dios, pervierto los valores que derivan de su plan salvador. De esa manera, en esa perspectiva ya que ha tergiversado, ¿no? Ha pervertido el concepto de Dios, ser humano eh, y apostar por la humanidad es visto como puro humanismo, ¿no? En el sentido más peyorativo que usted se puede imaginar, ¿no? Usted seguramente ha escuchado la expresión, pero el tal es un humanista, ¿no? Eh, Todo cristiano debiera ser un humanista, por definición, ¿no? Como alguien ha dicho, desde que Dios se humanizó en Jesús, lo humano es lo que nos define en nuestra tabla de valores, ¿no? La Madre Teresa
que trabajaba en Calcuta, salvaba vidas de aquellos a quienes nadie importaba. Martin Luther King marchaba contra el apartheid en Estados Unidos, ¿no? Pero a ambos se les calificaba de humanistas, ¿no? Ambos de seguro deben estar en el infierno. Yo he escuchado hablar así a algunos hermanos autoproclamados de sana doctrina, ¿no? Entonces, de esta manera se nos impone un Dios antihumano y antihumanista. Pero un Dios así es solo evidencia de una perversión e idolatría generalizadas. Por eso me atrevo a decir que toda comprensión no teísta de la realidad nos lleva siempre a una devaluación del ser humano, nuestro concepto del ser humano. Por lo mismo, es imposible tratar con justeza el problema de su salvación vinculado a la naturaleza. ¿Cómo se puede hablar de la salvación después que se ha construido una imagen y un discurso antidios de la Biblia? El problema con la doctrina de la salvación entonces muestra una profunda crisis ético-espiritual del ser humano, ¿no? Esos conceptos de salvación que lo reducen todo, ¿no? Históricamente al alma, ¿no? Y ese viejito himno que se cantaba, que creo ya desapareció por fin, ¿no? Mi alma volará, eh, expresaba pues un concepto muy, muy reducido, si no equivocado, ¿no? De lo que la Biblia dice. En suma, Dios es la premisa ineludible para un discurso solvente sobre la salvación del ser humano. Ahora bien, ese Dios con el que cuenta la teoría cristiana de la salvación es un Dios muy singular. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ese es el misterio, ¿no es cierto? Dios hecho hombre en Jesús, que trae su reino, ¿no? Ya nos aproximamos rápidamente al mes de diciembre y en las iglesias se proclamará, se predicará ese Dios que toma forma humana, pero se encarga no solamente para traer salvación del alma, es para traer su reino, ¿no? Reino de justicia y paz. Y ese reino tiene, como lo menciono, un contenido material, un contenido de satisfacción de las necesidades de todo tipo, lo que incluye lo corporal. Hablemos puntualmente de las dimensiones históricas de la salvación. El flanco más vulnerable de la soteriología o doctrina de la salvación tradicional, entonces fue su incapacidad para extender la relevancia de la salvación cristiana desde sus dimensiones personal y trascendente al ámbito sociopolítico e histórico, ¿no? Confesar a Jesucristo como Salvador significa creer que el sinsentido, la alienación y el dolor pueden ser vencidos. Exige, por tanto, no resignarse pasivamente ante la persistente emergencia de esos fenómenos. Veamos el tema de la dimensión escatológica de la salvación, porque hay un sentido último de la salvación, ¿no? Frente a todas las utopías intrahistóricas, y son muchas, a lo largo de la historia, la fe cristiana sostiene que la salvación en su figura última trasciende la historia, que el proceso histórico alcanzará su cabal plenitud en el escatón, ¿no? Cuando, abolidas las caducidades que le son inherentes, la vida triunfe sobre la muerte y, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 28, Dios sea todo en todo, o Dios sea todo en todas las cosas, como sería más literal. Esta esperanza escatológica no reniega de la historia, sino que la afirma y la convalida como ninguna otra utopía intramundana puede hacerlo. En efecto, al proclamar que la salvación será realizada, está dando por sentado que es, o sea, ya realizable, y que por ende quienes creemos en ella tenemos que comprometernos en su real anticipación, ¿no? Algo así como, si yo creo, para usar una expresión de la teología tradicional en la escatología, ¿no? Si yo creo en el cielo, algo puedo hacer acá, que esta vida, alguito, siquiera dé un pequeño pasito en asemejarse a ese cielo, que supongo que estaré por la eternidad, ¿no es cierto? O sea, el cielo no solamente es una esperanza en el más allá, sino es un cielo que puede
irse viendo de alguna manera. Miren qué interesante cómo habla la gente, ¿no? Cuando alguien causa un mal, una destrucción, ¿no? Se dice, hemos experimentado el infierno, ¿no? O han desatado el infierno en la tierra, ¿no? Bueno, pero si hay quienes desatan el infierno en la tierra, ¿por qué no se puede desatar el cielo en la tierra? Claro. ¿Se dan cuenta del tipo de mentalidad que a veces y lenguaje que usamos? Vamos a hablar del tema de la metanoia, a ver, lo que en el Nuevo Testamento a veces se traduce como conversión e incluso como arrepentimiento, o las versiones populares, como Dios habla hoy, traducen, digamos, como cambio de mentalidad, ¿no? La metanoia, el cambio de, ¿no? El estar en una dirección y dar la media vuelta y caminar en otra dirección, ¿no? La metanoia en realidad es un cambio de mentalidad y tiene que ver con cambios en nuestra conciencia, en nuestra actitud, en nuestras decisiones y voluntad, para que haya un cambio ah, genuino en nuestra manera de vivir, ¿no? Voy a leer Romanos 12, 1 y 2 en la versión Dios habla hoy. Así que, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, ¿no? Metanoia, conversión, cambio de mentalidad, la constante renovación. Y ojo que Pablo nomás no es el único que aboga por este cambio de visión, cambio, si queremos, para usar una palabrita de este libro, cambio de cosmovisión, ¿no? Vamos a comenzar con el segundo tema, que es creación y ecología en la historia. Quiero partir de un comentario eh, del teólogo Ioannis Cisioulas, y qué bueno que lo están traduciendo bastante a nuestro idioma a este teólogo, ¿no? Él comenta con mucha razón que buena parte de la teología cristiana a lo largo de los siglos, y todavía hoy tenemos un poco la herencia de ello, buena parte de la teología cristiana ha sido influenciada por los diversos gnosticismos que han habido a lo largo de la historia. Voy a leer un párrafo de uno de sus escritos. Él dice así: el gnosticismo creía que la creación era mala por definición y no había interés alguno por salvarla, particularmente en su forma material. El hombre había sido creado, según los mitos gnósticos, antes del mundo material, y su actual estado de existencia material constituía su caída. La salvación se podía conseguir por medio del conocimiento, de ahí la palabra gnosis. Un conocimiento secreto, propio de iniciados, ¿ah? Un conocimiento secreto de las verdades enseñadas por los maestros de las escuelas gnósticas. Es a través de una fuga del tiempo y del espacio que el hombre podía salvarse, según el gnosticismo. Por tanto, preocuparse por este mundo material era la cosa más absurda, pero también más pecaminosa. Cuanto antes se pudiera huir del mundo material, mucho mejor. Así dice Cisioulas. El problema es que cuando uno, digamos, uno lee este comentario de este teólogo profundo, ah, uno lee la descripción que él hace, ¿no? De ese gnosticismo con que apareció eh, desde el siglo II con cierta fuerza y fue creciendo a lo largo de los siglos, aunque ya hay un pre-gnosticismo con el cual combate, por ejemplo, los escritos de Juan, ¿no? Primera de Juan, entre otros del Nuevo Testamento. Cuando uno, digamos, comprende que ese pre-gnosticismo que ya está en la época del Nuevo Testamento, gnosticismo propio siglo II, III, IV, etcétera, eh, uno piensa que se da cuenta que en realidad no ha acabado, ¿no? Y eso que en la enseñanza del gnosticismo antiguo se creía que la creación era mala por definición y no había y no debía haber algún interés por salvarla. Yo creo que eso lo firmarían hoy muchos líderes de las iglesias, ¿ah? Muchos cristianos, muchos pastores, ¿no?
lo firmarían, porque estarían completamente de acuerdo. O sea, hay un cristianismo en ese sentido gnóstico, ¿no? O con fuerte herencia gnóstica, ¿no? Eh, Frente a este tipo de gnosticismo, que todavía hay una herencia, ¿no? Eh, en muchas teologías evangélicas, ¿no? Contra ello hay que alzar, creo, la propuesta de una espiritualidad ecológica, así como una teología y pastoral, también ecológica, que comienzo a explicar como subpuntos. Hablemos un poco de la espiritualidad. Una de las tareas, una de las tantas, en realidad, de las tantas tareas pendientes en la teología evangélica es superar ese reduccionismo que dice que la vida en el espíritu, que la espiritualidad cristiana se vive preferentemente de modo individualista, en lo privado y en relación al templo, ¿no? En esto, por un lado, hay una evidente y notoria influencia filosófica que dicotomiza al ser humano. Y por otro lado, se olvida de las más ricas tradiciones espirituales que se encuentran en la misma experiencia cristiana a lo largo de la historia. Miren, solo por poner un ejemplo, ¿no? Todos hemos escuchado a los hermanos Wesley, ¿no? Juan Wesley, el teólogo, su hermano Carlos, el compositor de himnos, etcétera. Pero Wesley, ¿no es cierto? En Inglaterra, en el tiempo que le tocó vivir, él, por ejemplo, creía en los dones espirituales, las experiencias extáticas, a la par que creía que se debía luchar contra los abusos sociales de su tiempo, contra la esclavitud, contra el trabajo forzado de los niños, contra el abuso de las mujeres, etcétera, ¿no? Qué espiritualidad tan rara, uno diría hoy día, ¿no? Cree en los dones del espíritu y está en contra de la tiranía, del abuso, ¿no? No es contradictorio, es la espiritualidad bien entendida, el padre del metodismo, ¿no? Miren, planteemos el tema bajo el acápite de por una nueva espiritualidad. Las iglesias cultivan una espiritualidad que no siempre corresponde ya con la sensibilidad actual sobre la ecología. Es una visión deudora de una determinada concepción del ser humano, del mundo y de sus relaciones. La versión dominante del cristianismo durante los últimos siglos es bastante antropocéntrica. Eso lo mencionamos hace un rato, citando al teólogo Jürgen Moltmann. Todo está centrado en el ser humano, pero se trata del ser humano cosificado, materializado, destructivo, ¿no? Que abusa de la naturaleza, ¿no? Pienso, luego existo, pero es el discurso del dominante, ¿no? El que piensa conquistar, destruir y matar. Eh, Así que eh, el ser humano es un ser humano cosificado en esta perspectiva, ¿no? Cosificado, ¿no? Dejó de ser co-creador, ¿no? Administrador, responsable, ¿no? De la creación para ser un objeto cosificado. Les pregunto, ¿cuándo se ha oído que la encarnación del Logos, del Verbo, como traduce nuestra Reina Valera Juan 1.1, ¿no? 1 al 3? ¿Cuándo se ha oído que la encarnación del Verbo y la presencia del Espíritu alcancen a las montañas también, ¿no? Asuman a las plantas e incorporen a los animales en el discurso teológico? ¿Cuándo se ha oído hablar, como parte de la espiritualidad evangélica, de la resurrección de la flora con sus plantas, sus flores, y del cosmos entero, ¿no? Con sus sistemas estelares y planetas? Por eso sugiero que leamos nuevamente Apocalipsis 21 y sobre todo el capítulo 22, porque si usted han leído o recuerda, en esa nueva creación aparece un río, hay árbol, hay frutos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se había fijado en eso? La nueva creación de Dios no es solo una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, ¿no? Como se enfatiza en las prédicas, ¿no? Caminaré por las calles de oro. Oye, un momento. Hay río, hay plantas, hay frutos, hay árbol. Es una nueva creación, ¿no? Es decir, el Apocalipsis realmente habla más de naturaleza que de nueva ciudad, que creo yo además simboliza algo distinto,
de lo que enseña la predicación popular. Mi punto es que solo una nueva espiritualidad es capaz de sustentar la esperanza más allá de cualquier crisis. Entender el cosmos de manera dinámica, comprender la realidad no como algo estático, sino como una trama intrincada de relaciones cuya esencia es ser en función de otros, y por tanto estar en continua modificación, es situarse dentro de lo que enseña la escritura. La definición que dimos de ecología de la semana pasada, tomando una contribución de Leonardo Boff, es que es una serie de interrelaciones, ¿no? El tema de la ecología. Por eso es que no se puede abordar solamente el tema de la naturaleza, sino vinculando sobre aquellos que tienen un poder de incluso de redefinir el uso de ella, como es la política y las formas de dominación que se dan en la historia. Ahora, ¿cómo y dónde actúa el espíritu? Nuevamente vuelvo al teólogo Jürgen Moltmann. Eh, Él dice que hay cuatro experiencias fundamentales del espíritu. Primero, la experiencia de la fuerza creadora y renovadora. Recuerda que eso está en el Génesis, ¿ah? El Génesis comienza hablando del espíritu en la creación, ¿no es cierto? En segundo lugar está la experiencia de la comunión dentro de las diferencias, ¿no? La experiencia de comunión que el espíritu une al, a esos pueblos enemistados de los que habla Efesios, ¿no? La unidad. Tercero, la experiencia de la individualización de las vocaciones personales y los dones peculiares del espíritu. Somos un cuerpo, somos como un cuerpo y todos con dones, ¿no? Pues somos individuos y todos aportamos al mismo cuerpo desde nuestra particularidad. Y cuatro, experiencia de la apertura al futuro de la nueva creación de Dios, ¿no? Un saber esperar. Es interesante que Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu como un adelanto, ¿no? Como las arras. ¿Se recuerda? Como las arras, ¿no? Un adelanto de algo que será pleno. Vamos pensando en eso, ¿no? Hoy se habla del espíritu, se menciona el espíritu. Bueno, no es nada con lo que habrá en una plenitud, comparativamente hablando, ¿no? Va a haber una superabundante experiencia del espíritu en los términos que Dios así lo quiere. Los cristianos hemos aprendido y creído, por ejemplo, que el hombre es el rey de la creación, ¿no? Ha habido un tipo de mensaje dado. mm, digamos, de discursos seculares, pero también religiosos. Este error nos ha conducido a sentirnos por encima de todo lo creado, ah, ensoberbecidos, nos hemos creído dueños, ¿no? Yo hago con mi tierra lo que quiero, lo que me da la gana, ¿no? ¿No? Si quiero la exploto, si quiero, no sé, malogro la tierra, pero es mía y yo hago lo que quiero. O sea, hay un tipo de pensamiento así, ¿no? Los hombres en condición de poder económico y militar han conquistado, usted sabe, han saqueado, han utilizado, han vendido y tratado de manera utilitarista la tierra y todo lo que produce y contiene. De hecho, han sacrificado su riqueza y belleza para producir capital y cosas fabricadas en sus empresas para saciar su apetito mm, de tener y de poder. Y esa actitud solo demuestra, sí hay que decirlo, un vacío espiritual a la vez que orgullo y vanidad. Ignorantes de las leyes ecológicas, han introducido el caos en el orden natural. Donde hubo selvas maravillosas, ya no hay, o cada vez menos, ¿no? La Amazonía, el pulmón del mundo. Oye, pero la Amazonía está siendo deforestado y maltratado y matado cada día. Es increíble. La velocidad, ¿no es cierto? En el Polo Norte se descongela el hielo, hay todo un desorden caótico a nivel mundial, eh, y ocurren los llamados desastres de la naturaleza, desastres que no se veían antes, ¿no? Ocurren cosas donde nunca pasó antes el desastre tal, ¿no?
Claro, es que han destruido la vegetación para introducir enormes cantidades, no sé, de tal o cual cosa, ¿no? Han desviado los cursos de los ríos, han incendiado bosques, han introducido especies extrañas al medio ambiente en sitios destinados originalmente por la misma naturaleza para otro tipo de fauna y flora, ¿no? El hombre se cree dueño de la creación, pero termina matándola, que es como una metáfora de la vieja película Jurassic Park número 1, ¿no? ¿No? Dueños de la técnica creen que pueden dominar la naturaleza, pero la naturaleza y sus monstruos, ya la naturaleza pervertida por la ciencia moderna, termina por matarlos, ¿no? En la película, al final, hay un helicóptero en el que escapan. En la vida real no hay helicóptero alguno. Hablemos de la teología, penúltimo subpunto. Sabemos que la teología es un discurso racional sobre Dios y sus obras, sus operaciones salvadoras en la historia. La propuesta es que una sana teología bíblica no solo debe tener como punto de partida la creación, Génesis, sino que la teología debe tener como punto de llegada la nueva creación, Apocalipsis de Juan. Una teología en ese sentido que no sea ecológica, que no piense en la naturaleza, que no tenga una praxis sanadora al interior de ella, parecerá en la práctica entonces una ideología religiosa que se dedica a sostener un modelo económico político cuya meta parece la destrucción de la creación de Dios. Históricamente, como sabemos, y ya lo he mencionado, pero resumo en un comentario breve, la soteriología cristiana se ha limitado muchas veces a la situación atemporal ante Dios para referir la salvación eterna a la situación existencial básica de la persona, ¿no? Como su alejamiento de Dios, su caducidad, su finitud, su mortalidad. Frente a esto, la teología debe decir que la salvación es salvación integral y salvación de la totalidad. La salvación incluye la ecología, no la salta, no, no la ignora. La salvación la incluye. Por eso es nueva creación, recreación o regeneración, ¿no? De lo contrario, no es salvación, no es salvación que proviene de Dios, ¿no? Por eso necesitamos de una teología ecológica y para desarrollar este es necesario partir de una determinada concepción de la creación y la historia. Eh, a lo largo de los tiempos, sobre la doctrina teológica han existido tres estadios atendiendo a la relación entre teología y ciencia de la naturaleza. Miren, por cuestiones de tiempo apenas lo voy a mencionar. Tenía esto un poco más desarrollado, pero rapidito una parte que sea. Lo primero es que en el primer estadio las tradiciones bíblicas se fusionaron con la antigua imagen del mundo y nació así una cosmología religiosa, ¿no? Entonces, esta fusión dio lugar a la concepción de la trascendencia del Creador y suscitó la idea de un mundo limitado en cuanto a tiempo y espacio y algo contingente e incluso inmanente, ¿no? En el segundo momento, las ciencias de la naturaleza se emancipan de esa cosmología, se emancipan. La teología retiró de la cosmología su doctrina de la creación y la redujo a la fe personal en la creación, la fe personal en la creación, ¿no? Entonces estamos hablando de Galileo, Copérnico en adelante, el desarrollo de la ciencia, siglo XVII en adelante, muy fuerte, ¿no? La crítica histórica, entonces etiquetó como mitos las historias bíblicas de la creación. Y usted sabe que en ese contexto, cuando nace la llamada teología liberal, muchas de las cosas que se creían como ciencia o historia verdadera, de pronto ellos comienzan a llamarlo mitos, mitos de la creación, ¿no? Em, entonces se delimitan las fronteras entre ciencia, la naturaleza y la cosmología propia que había sido tomado de la teología. En tercer y último lugar, la teología y las ciencias de la naturaleza han entrado en un tercer momento de su relación, ¿no? Ambas se ven afectadas por la crisis ecológica al momento y tienen que trabajar entonces en la conversión imprescindible para que el ser humano y la naturaleza consigan sobrevivir en esta tierra. Por eso usted no se asombre que el tema de la ciencia, naturaleza, ciencia, fe,
por ejemplo, se está trabajando fuerte desde la perspectiva evangélica, eso sí, específicamente, pero son poquísimos todavía los esfuerzos, pero algo hay, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver los que les gusta o los que saben de esta literatura, por ejemplo, que publica en castellano Editorial CLIE, ¿no? Los libros de John Lennox o los libros, por ejemplo, de Antonio Cruz, ¿no? Que tiene ya como unos 6, 7 títulos sobre el tema de ciencia, fe, naturaleza, etcétera. Entonces, sí, como que en este tiempo, en este tercer momento, la teología y las ciencias de la naturaleza comienzan a darse cuenta que es necesario dialogar nuevamente, pero para salvar una creación que parece perderse, ¿no? Por ratos, esta creación. Eh, Algunas directrices básicas. ah, bueno, voy a saltar este punto mejor. Eh, Inicié este segundo subtema con una cita de Ciciola sobre el gnosticismo, ¿no es cierto? Ahora preciso lo que inicié con esa cita de Ioannis Ciciola, ¿no? Que él dice que hay un gnosticismo que ha pervivido a lo largo del tiempo en la teología cristiana. Del tema del gnosticismo, del problema que suscita esa forma de entender la creación, el primero en percatarse de ese peligro fue un padre de la iglesia, Ireneo de Lyon, ¿no? Siglo II, Ireneo. Luego de él, un teólogo tertuliano, que él está en el tránsito de siglo II y III. Pero ellos, por ejemplo, discuten el tema del gnosticismo y plantean que la creación hay que distinguirlo del creador. Dios crea el mundo, la tierra, la naturaleza, ¿no? Y este mundo es parte de la bondad y del amor de Dios, el cual hay que hacerlo, digamos, un mundo vivible, ¿no? Y Ireneo, muy temprano, repito, siglo II, ¿ah? Siglo II, él en su libro contra los herejes, ¿no? Adversus hereses, él refuta el gnosticismo, ¿no? Tertuliano escribe, por ejemplo, dos libros, bueno, escribe varios, pero dos de ellos se titulan uno contra Hermógenes y el otro contra Marción. Para él solo Dios es creador, ¿no? Y la Trinidad ha participado y sobre todo el Verbo, o sea, Jesucristo. Pero este es un mundo para salvar. ¿Por qué menciono estos dos nombres de los padres de la iglesia? Porque quiero con esto decir que en estos escritos de Ireneo y de Tertuliano, ¿no? Contra los herejes, contra Hermógenes, contra Marción, hubo una temprana reflexión teológica valorando el tema de la creación. Ojo, estos no eran teólogos perfectos, ningún teólogo es perfecto, ¿no? Pero trataron el tema, discutieron el tema y sostuvieron la doctrina de la creación, ¿no? Así que con estos ejemplos quiero subrayar la importancia de ubicar a las filosofías, a las teologías de ciertas épocas, ¿no? Que se oponen abiertamente a un concepto integral de la creación y la salvación. Ahora esto nos puede llevar a una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los herejes? ¿Quiénes son los Hermógenes y los Marciones de nuestra época? ¿No? Claro, esos que andan con dualismos y gnosticismos y a Cristo lo interpretan docéticamente, o sea, lo dividen, ¿no? Le quitan humanidad, encarnación, como primero de Juan condena, ¿no? Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es un anticristo, ¿no? Entonces, tenemos que saber ubicar eso para tomar distancia y no dejarnos influenciar, pues porque de repente estamos hasta influenciados por los Hermógenes y Marciones de nuestra época, ¿no? Finalizo el último subpunto con el tema de la pastoral. Hasta acá, una idea que fundamenta la exposición ha sido que una teología bíblica de la vida debería tomar en serio la vida humana de forma integral. El apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, le dice en 1 Tesalonicenses 5:23,
usando una categoría de la época, él dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero usted sabe bien que no solamente las teologías, sino que mucha pensamiento, reflexión pastoral o acción pastoral se ha olvidado del cuerpo. Claro, se lee el, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, pero solamente se da atención al espíritu y al alma, ¿no? Y vamos a ver qué concepto le dan a cada uno de ellos. Bueno, una pastoral que pone su acento en el espíritu o el alma, descuidando el cuerpo o ignorándolo, no va con Jesús, no va con el apóstol Pablo, no va con ese concepto del ser humano que debemos tener. Aquí hay una pregunta entonces muy personal para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro concepto del ser humano? Porque uno bien podría decir, dime tu antropología y yo te diré cuál es tu concepto ecológico. Yo te diré cuál es tu concepto pastoral ideológico. Dime tu antropología. ¿Cómo ves a los seres humanos? Entonces, el tema es de fondo, porque la antropología bíblica se diferencia del antropocentrismo moderno, de la modernidad que hemos mencionado hace un rato, porque la antropología bíblica piensa el ser humano como un ser integral y que Pablo lo menciona en estos términos, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que la tradición cristiana ha tenido una historia ambivalente con respecto a la conciencia ecológica. Y claro, tiene mucho que aprender del testimonio de otras tradiciones religiosas y cosmovisiones, muchas de las cuales promueven un enfoque más armónico e integrado sobre la ecología y el mundo natural. Pero aunque parezca contradictorio con lo que acabo de decir, creo que las iglesias también pueden ofrecer un testimonio eficaz de la constante preocupación de Dios por su creación cuando damos ejemplo de una correcta conducta medioambiental a las comunidades de las que formamos parte todos, ¿no? Sobre esto hay algunos comentarios. Quería leer a René Padilla, pero por temas de tiempo lo paso por alto. Solamente decir que René Padilla, él cree que la iglesia debe cumplir una misión ecológica, ¿no es cierto? Anunciando las buenas nuevas de la creación, pero a su vez también denunciando todo proyecto político que acaba con esta naturaleza, ¿no? O que pretende acabar. Y claro, ya es difícil desarrollar un ministerio al interior de la iglesia educativo con el tema de la ecología. Es difícil. Pero también es difícil desarrollar un tipo de función profética en la sociedad, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh, no estoy diciendo que René Padilla no tenga razón, lo que estoy diciendo es que en la práctica, poniendo los pies en la tierra, es muy difícil hacer ambas cosas, ¿no? Eh, y esto lo sabemos bien, creo, todos los que somos parte de la iglesia. Pero yo sí creo que en la iglesia cada uno de nosotros puede crear espacios de reflexión donde se abordan estos temas para que la iglesia vaya tomando conciencia, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene un contenido altamente constructivo, positivo de la dimensión ecológica de la vida, ¿no? Tiene un concepto positivo del cosmos. La salvación de Cristo, según Pablo, Colosenses capítulo 1, llega a todo el universo, a todo el cosmos. Entonces, si es así, nuestras cristologías han sido muy reducidas, pero tenemos que todo, aún mejorar eso, ¿no? Creo, hermanos, con esto concluyo, creo que debemos prepararnos, prepararnos todos, me incluyo yo mismo, debo aprender más, debo prepararme. ¿A qué? Prepararnos para una pastoral de acompañamiento a las personas y agrupaciones que están involucradas en la defensa de la naturaleza. No podemos descalificarlos sin más, o peor aún, sumarnos a voces políticas, ¿no? Que los tratan de manera equivocada e inmisericordiamente. Eh, Hay que informarnos mucho más, hay que revisar documentos, hay que leer, hay que estar muy atentos y hay que dejar de lado todos esos cuentos que nos han dicho por años, ¿no? Que si usas desodorante, tú eres el responsable de la crisis ecológica, si tienes dos laptops, también, ¿no? No hay que creerse todas esas cosas y hay que poner en orden, ¿no?
Hay quienes depredan la naturaleza, la Amazonía, envenenan todo y aparte que se llenan los bolsillos y nos quieren crear una mala conciencia. Bueno, no vamos a ceder a esa mala conciencia ni esos discursos, pero sí creo que todos los esfuerzos, por más pequeños que hagamos, ayudan, porque muchas gotas pueden en algún momento formar un caudal. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Pastor Martín. Una alegría escuchar toda su ponencia. No sé si habrá algunas preguntas, dos, tres preguntas nos vamos a permitir por temas de tiempo, tres preguntas y también hay un comentario de la hermana Joana Acarón. Ella dice que es mujer presbiteriana y dice que se basa en la justicia ambiental conservacionista y cómo ayudar a mantener el balance y cuidado del agua, el aire, con justicia alimentaria, la tierra, cuidado al prójimo. La reverenda Patricia Tull y es más positivo y esperanzador para la próxima generación. No sé si es un comentario, si ella quisiera prender su audio, tal vez para comentar esto que escribe, no lo entiendo muy bien, pero bueno, esa es una de las comentarios en el chat. No sé, ¿quiere alguien preguntar algo, consultar algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, mi nombre es Joana Carón, que yo estaba recordando que durante este último año en la iglesia presbiteriana, las mujeres presbiterianas tenemos el estudio bíblico sobre la conservación de la creación. Y el estudio bíblico pues giró o ha girado, que lo terminamos ahora, es todo sobre la creación y el cuidado de la creación y el llamado de Dios a cuidar del prójimo y toda la creación. Esto que nosotros en Puerto Rico tenemos varios problemas ecológicos, erosión de costas, tenemos ahora mismo en Cabo Rojo hay un proyecto que se llama Esencia, que se está tratando de evitar para parte de conservar esas áreas de costa. Y pues yo entiendo de que pues tenemos esa responsabilidad, todos como seres humanos y todos, aparte de verdad, como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que esa responsabilidad de cuidar y estar pendiente, como dijo el pastor, de estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y no seguir, ¿verdad? Aceptando todo lo que nos quieren eh, imponer, ya sea político, económico, social, pero que sí eh, tenemos, que estamos en las iglesias aprendiendo sobre y ejerciendo, ¿verdad? Nuestro derecho sobre de protesta y sobre de cuidar y llevar el mensaje a todas nuestras iglesias y a todas nuestras comunidades. Muchas Eso es gracias. lo que estamos haciendo actualmente. Amén, amén, amén. El hermano Saúl Churata también ha levantado la mano. Adelante, hermano Saúl. Gracias, hermano. Buenas noches, estimado Martín. Muchas gracias. ¿Qué tal? No sé si se me escucha bien. Saludos desde Sí. Arequipa, hermano. Uy, estamos cerca. Estamos cerca. A ver, tres aspectos puntuales. Creo que lo que has manifestado en cuanto a la antropología bíblica, ¿no? Es muy puntual. Me parece que es un desafío, pero habría que pensar en el sentido de que esa antropología bíblica lo vamos a pensar desde la perspectiva de, digamos, de el pensamiento dominante que nos ha planteado el desarrollo sostenible, por ejemplo. Yo coincido un poco en el sentido de que habría que salir tal vez de ese parámetro, porque el desarrollo sostenible lo único que está haciendo ahora es hacer muy famoso la palabra mitigar. Vamos a Ujú, mitigar y hacer campañitas por aquí y por acá, plantar ujú. arbolitos, pero en el fondo no es eso. Yo creo que hay que revertir y en eso coincido con Panikkar, por ejemplo, él nos plantea la ecosofía
Y la Ujú, ecosofía va más allá de acomodarnos, digamos, en un lenguaje bíblico al sistema mundo con sus planteamientos, sino hacer una relectura bíblica integrar, no solamente pensar la antropología bíblica como un ser biopsicosocial que interactúa con la tierra, la naturaleza, sino como un ser que es un ser más que se relaciona con los demás seres, que me ujú, parece clave, por ejemplo, en el pensamiento de Pánicas, ¿no? Y lo ujú, otro es el aporte de Molman, que tocó, me parece muy interesante, y por ahí escuché a unos autores en el sentido de que lo escatológico podría plantearnos también hoy por hoy. Otro principio en su planteamiento sería la esperanza ecológica, como un principio, digamos, actual para ir como desafío de investigación y recoger el aporte, ¿no? Porque me parece que Molman lo trabaja en esa perspectiva. Y lo tercero, estoy haciendo una investigación por mis estudios de maestría y bueno, yo como docente de ciencias estoy puntualmente tocando el tema ecológico, pero he descubierto algo, y ya lo dije en sesiones pasadas también, de que las culturas antiguas, bueno, tal vez esté mal el término, las culturas indígenas, amazónicas, andinas, estas culturas, en los lugares que se encuentren, bueno, yo, no, yo hablo de más, digamos, de Latinoamérica, de como el término dice, Abya por ahí, han tenido un acercamiento más integral hacia la naturaleza. Muchos se rasgan las vestiduras, dicen, no, el hecho de que las culturas andinas, eso es pues panteísmo, etcétera, y todas las cosas, ¿no? Y bueno, pero me parece que hay que escuchar un poco a nuestras culturas. Yo provengo de una cultura andina, quechua aymara, y ahí, al ser creyente y cristiano, he encontrado muchos principios, y solamente uno puedo mencionar el hecho de la capacidad de la reciprocidad, por ejemplo, ujú. o el hecho de la interrelación, de que no soy superior, por más que, y ahí vendría el desafío, ¿no? De la relectura de Génesis, por ejemplo, de cuál es en realidad el rol del ser humano ahí desde lo que es el Génesis. Y bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre el diálogo entre ecología y Biblia desde la cosmovisión cristiana andina, unos aportes hacia una ética del cuidado de la creación. Y bueno, ya estoy por acabarlo y bueno, en algún momento compartiremos, hermano. Y creo que es un tema muy desafiante también lo que nos ha planteado porque hoy por hoy, y justo puse un comentario breve, muchos están preocupados en muchas iglesias, en muchas denominaciones, por ejemplo, el hecho de que, bueno, hay que ya meternos en política. Antes no era así, como usted lo comentó, ahora sí, ¿no? Todo el mundo en política, y que, bueno, pero nos hemos olvidado. Alguien por ahí me decía, la gran omisión hoy por hoy es el lado ecológico, en nuestra Ujú. teología. Sí, Y hay poca total. bibliografía, pues, en nuestra, digamos, dentro de la teología evangélica. Y hay muchos, bueno, nos ha dado un gran avance más bien, pues, lo católico, ¿no? Han mencionado, por ejemplo, Laudato Si o el Laudato Deum que ha aparecido luego, entre otros textos. Y gracias, ha sido excelente su aporte. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, quiero comentar brevemente, aparte de felicitar a la hermana que comparte esa experiencia que han llevado al nivel de los estudios bíblicos, por ejemplo, el estudio de la creación, ¿no? La responsabilidad, etcétera. Eso, debo decir, sin embargo, que no es lo común, no es lo usual. Por eso creo que cabe una felicitación por el trabajo creativo, seguramente, y en el cual se intenta trabajar con temas muy específicos. Miren, en América Latina, usted sabe, se ha hablado mucho de la teología en América Latina, es una teología contextual. ¿Qué más contextual que tocar, que abordar el tema de la naturaleza? ¿No es cierto? Por eso hemos hablado de la espiritualidad, la teología y la pastoral ecológica como temas que se debe ir profundizando y trabajando. Y en ese sentido, saludo al trabajo que nos comenta Saúl, que está haciendo, porque creo que sí, hay que retomar algunos aspectos, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, que provienen de los llamados pueblos originarios y su concepto de lo que es la vida nueva, ¿no? Eh,
Saúl, por ejemplo, nos habla de su experiencia, de su contexto que es, digamos, más quechua. Y yo he vivido en el mundo quechua poco más de 3 años, décadas atrás. Y algo que me parece que nos vincula a otros pueblos originarios, pero de una cosmovisión, por decirlo así, más quechua, el concepto de vida nueva, ¿no? De un concepto integral, mozos causai, ¿no? Que es muy rico para profundizar y que en castellano, por ejemplo, no lo tenemos, pero que implica una serie digamos, lo que se ha mencionado, el tema de la reciprocidad, ¿no? Muy interesante la mención a Panikkar. Yo he mencionado a varios autores en la exposición de esta noche. Panikkar es uno de los que hay que leer con atención hoy día. Él proviene de otra tradición, ¿cierto? Pero podemos aprender, como hemos dicho, de todos, porque la teología que hemos heredado es muy occidentalizada, muy influenciada por ciertos gnosticismos, dualismos, y por tanto tenemos una teología muy, muy estrecha, ¿no? Entonces, en diálogo con otros podemos ir aprendiendo y redescubriendo el mismo texto bíblico que tenemos y sacarle mucha más, digamos, profundidad y enseñanza. Ah, la semana pasada mencioné eh, respecto a la visión antropológica, aunque ahora lo traté muy aparte, pero mencioné la semana pasada que el ser humano es parte de la creación. ¿Recuerdan? Dijimos que el ser humano es creado en el sexto día, pero Dios durante los 5 primeros días crea las condiciones para el ser humano. Y cuando crea a Adán, lo crea de la misma creación. Es decir, el hombre es creado a partir de los elementos de la misma creación. El ser humano está más vinculado a la tierra de lo que pensamos, ¿no? Eh, bueno, pero ahí hay otro tema para seguir trabajando. Déjenme decir, hermanos, solamente que al preparar esta reflexión yo mismo he aprendido mucho, he replanteado unas cosas. Yo también quisiera tener un tiempo para articular esto más, ¿no? Ya son varias, digamos, charlas que he dado sobre este tema y hacer el tiempo para producir algo, un pequeño material que nos sirva a los creyentes para repensar nuestra teología, ¿no? Y creo que estos espacios son muy, muy oportunos para eso. Pero les animo a seguir trabajando y muchas gracias, hermanos y hermanas. Terminamos con Luis Villalba. Hermano Luis, adelante y con usted acabamos. Sí, muchas gracias por la oportunidad, salvando nuevamente a nuestro profesor, Martín Ocaña. Bueno, coincido con él que la iglesia evangélica en general en Latinoamérica está lleno de neoplatonismos, estoicismos, estos misticismos a las religiones de misterio, ¿no? Mi denominación, bueno, hasta el día de hoy por lo menos, la Iglesia Evangélica Peruana, en su visión y misión, indica que la Iglesia Evangélica Peruana incluye la adoración a Dios, la evangelización para ser discípulos y la transformación social a través de la predicación del Evangelio y el servicio a la comunidad. Es interesante que como primera cápite ponga el tema de la adoración a Dios, ¿no? Usted había mencionado el tema del Génesis y aquí en el Génesis, en el segundo relato, en el capítulo 2, leo a partir del capítulo 3, es muy interesante que dice pues, porque Jehová Dios aún no había hecho llover la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, ¿no? Entonces había pues algo inconcluso, ¿no? Porque la tierra no podía ser trabajada aún todavía. Esto se completa maravillosamente en el versículo 15 de este segundo relato, cuando dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Es interesante esto y quiero relacionarlo al tema de la adoración, del culto de la iglesia evangélica peruana, porque sería una mejor traducción del hebreo, en vez de decir para que lo trabajara, ¿no? El verbo hebreo abad significa trabajar, pero también dar culto. No Ujú, se trata de dos realidades ujú, en realidad distintas, sino son realidades que se designan con la misma palabra. Son dos dimensiones inseparables de la misma realidad. En la Biblia el trabajo del hombre en el mundo es un acto de culto a Dios. ujú, Entonces, el trabajo, por tanto, es algo revestido de una alta dignidad
Es el modo en el cual el hombre colabora con Dios en el mantenimiento de la creación, ¿no? Entonces, si yo lo entiendo así, entonces yo puedo decir que culto a Dios o labrar la tierra, acá yo parafraseo un poco a Justo González en su libro Culto, Cultura y Cultivo, ¿no? El Ujú. dar culto a Dios es más allá que una liturgia, más allá que la música, si es un himno, un coro. Tiene que ver con el ejercicio de la mayordomía que Dios nos ha encargado. Entonces, eso tiene que ver con todo lo creado, como usted decía, pues en la clase pasada, ¿no? Entonces es interesante que en el hebreo, aquí regresando tal vez un poco a lo bíblico, amplía esta visión no solamente de cultivar, sino que el hombre, al cuidar la naturaleza de la cual es mayordomo, da culto al Señor. Claro, claro. Solamente esa apreciación, profesor. Gracias. Sí, sí. No, y tienes toda la razón, concuerdo plenamente. Un análisis de las voces hebreas, para el caso del Génesis, como un análisis de las voces griegas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, para la palabra liturgia. Nosotros liturgia lo vinculamos al culto, a la alabanza, a cantar, etcétera, al orden cúltico. Usted sabe que la palabra liturgia son dos voces hebreas que significa trabajo u obra del pueblo, ¿no? Es una dimensión que hemos olvidado por lo que ya hemos dicho, ¿no? Más de una vez, o sea, por los diversos reduccionismos teológicos o ideológicos, ¿no? Pero sí, efectivamente, el hombre adora a Dios, dignifica el nombre de Dios mediante el trabajo. El Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Y solamente recordar para los que están en esta noche y provienen de la tradición reformada, ustedes saben que en la tradición reformada se ha trabajado mucho eso del trabajo como adoración a Dios, ¿no? Hay una cantidad muy buena de aportes bíblicos, libros, etcétera, que tocan el tema. Pero gracias nuevamente por sus comentarios. Amén, gracias, hermanos. Bien, solamente anunciarles que hoy día terminamos con el pastor Martín Ocaña, la clase, la cuarta clase, y por 3 lunes más vamos a estar trabajando ahora con la Asociación Diaconal Paz y Esperanza, a través de su instituto que se llama también Paz y Esperanza, y van a acompañarnos el próximo lunes mi hermano Jorge Arbocó, quien trabaja en Moyobamba, en una experiencia muy interesante sobre diaconía con comunidades indígenas, con pueblos amazónicos, y ellos van a compartir la parte más práctica del trabajo diaconal. Y los dos últimos lunes va a estar nuestro hermano Rolando Pérez, quien nos va a dar una especie de formación sobre la incidencia diaconal, ¿no? Entonces eso es interesante porque muy pocos evangélicos trabajamos el tema de la incidencia desde una perspectiva diaconal, cristiana, evangélica en este caso, y creo que va a ser bien interesante también trabajar con él justamente las experiencias que ambos poseen. Los dos son trabajadores de Paz y Esperanza. Rolando es doctor en Ciencias de la Comunicación y también tiene algunos estudios en teología y trabaja en la Universidad Católica. Mi hermano tiene una maestría también en la San Marcos que desde la perspectiva antropológica también nos van a compartir. Entonces hoy día acabamos con el pastor Martín, más bien quisiéramos terminar agradeciéndole por todo este trabajo que él ha estado desarrollando y decíamos en algún momento no va a ser la última vez que seguramente lo vamos a estar invitando a algunas actividades propias de la institución. Y quisiera tal vez terminar con una foto general para tener un recuerdo con él. No sé si pueden prender sus cámaras y tomar una fotito lo más rápido posible para que podamos decirle al pastor Martín muchas gracias y también despedirnos de su presencia por estas dos clases muy importantes para cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que hemos aprendido bastantes cosas que tal vez no habíamos pensado, no habíamos analizado y creo que aún todos y todas estamos siempre en ese caminar de aprender cada día un poco más, ¿no? Entonces vamos a contar a 3, a ver, y prendemos nuestras cámaras para tomar la fotito del recuerdo y vamos a ver, 1, 2 y vamos a ver quién más se prende la cámara y con esta, sí, 3. Ok, vamos a tomar una más por si las moscas siempre
A veces nos quedamos dormidos una vez más por si acaso. Ok, 1, 2 y 3. Muy bien. Gracias, mis hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo con todos, con todas. Estamos viéndonos entonces el próximo lunes, como decíamos siempre, a la misma hora, por el mismo canal, ¿verdad? A las 8 de la noche, el próximo lunes, con Paz y Esperanza, que nos va a también traer estudios muy interesantes. Muchas gracias, Pastor Martín. Muchas gracias a todos y todas. Dios les bendiga. Estamos en contacto y comunicación por cualquier cosa. Dios Bendiciones. les bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias. Chao, chao.